Bendiciones del Eterno. Damos gracias en esta hora porque podemos retomar en esta noche la lectura de el pasaje que habíamos quedado en el Targum arameo del libro de Génesis, capítulo 1, verso 4. Vamos a estar viendo acerca del título que es cuando se nos dice en este verso que separó Elohim la luz de las tinieblas. Y vamos a ir al texto arameo del Targum de Jonathan. Vamos a estar viendo en el Targum de Jonathan el pasaje de Génesis 1:4. Damos gracias al Padre Eterno porque podemos en esta hora volver a retomar la lectura de la palabra del Señor y también poder ver y analizar las variantes, los textos antiguos, textos originales en el idioma arameo y hebreo, y analizar algunos significados de algunas palabras y su fonética del texto. Vamos a ver que en el texto del Targum de Jonathan dice: y el Señor vio la luz, que era buena, y el Señor, o Adonai, dividió entre la luz y las tinieblas. Vamos a leer el texto en arameo, en su fonética que dice: Bajasá, Yeyat sería una abreviación del tetagrama del nombre sagrado del Eterno, de Yud Hei Ba Hei. Dice Bajasá, Yeyat, Yat, que es una partícula que sería como en la traducción al hebreo, al Stav, Nehora, Arum Tat Beafresh, Yeyat, Bein, Nehora, Ubein. Este es el texto que habíamos leído en su traducción, que dice: el Señor vio la luz, que era buena, y el Señor dividió entre la luz y las tinieblas. Vamos a ver el significado de esta consonante, dos consonantes que son dos yud, es el nombre abreviado del Eterno, que significa, ahí lo vemos, es la abreviatura del tetragramatón, Adonai, el Señor. Este es el significado en arameo, es una forma corta, ¿no es cierto?, de poder leer e interpretar el nombre sagrado. Por eso en el significado del arameo es el nombre propio de Dios, o Elohim, en la Biblia, el tetragrama. Y habla de la traducción al español o del griego tomado como el nombre Jehová, ¿cierto? Entonces leemos que esta palabra se traduce, estas dos consonantes, perdón, se traduce como Adonai en el arameo. También vamos a estar viendo en el significado de cada palabra del arameo, resaltando la importancia del texto, que es muy similar al texto de Génesis 1:4. Por ejemplo, en Génesis 1:4 vamos a estar leyendo en el interlineal, que dice de la siguiente manera: y vio Elohim, o Dios, la partícula al-Tab, la luz, que era buena, y separó Dios entre la luz y entre la oscuridad. En la fonética del texto hebreo vamos a leer que dice: Vayar, Elohim Haor, Kiptov. Y acá dice: Vayabdel Elohim, Bein Haor, Ubein HaHoshech. Y ahí tenemos el texto hebreo interlineal
en cada palabra del texto. Vamos a enfocarnos directamente al texto arameo del Targum de Jonathan, de este verso, y vamos a ver específicamente algunas palabras del texto de Jonathan, del Targum, en las palabras del verso cuando dice, y vio Elohim, y ahí tenemos esta palabra que se traduce al arameo y se pronuncia como Dios, el Dios de Israel, el Elohim de Israel. También tiene que ver su derivación o su significado con aquellas cosas que son tomadas, como el hombre las toma como Dios. En este caso también en la antigüedad se hacía juramentos, el nombre del Eterno. Por eso uno de los decálogos de la palabra del Eterno nos indica y nos muestra que no debemos tomar el nombre de el Yod-Heh Vah-Heh en vano, porque antiguamente se tomaba y se juraba en ese nombre y no se cumplía, o se lo tomaba como una especie de afirmación de lo que uno quería ponerse de acuerdo con la otra persona, y al no cumplirlo se profanaba y eh, era como una falta de respeto al nombre sagrado de Adonai. Vamos a ir viendo también el significado que dice el texto, y vio Elohim, que la luz, esta palabra en arameo, como leímos, es la palabra Nehorá, que también podemos leerla en sus raíces, como la palabra Nehorá, Nehor, Nehorá, como leímos anteriormente, y significa luz, significa iluminación. Iluminación dando a entender también al entendimiento. Tiene que ver también con la luz ocular, o sea, con la visión, con una luz clara, que siempre cuando la palabra del Eterno está en nuestro interior, trae esa luz, esa iluminación. Por eso la Escritura habla de la ceguera espiritual, habla del entendimiento entenebrecido o oscurecido, porque carece de esa luz que solamente la Torá y la Escritura trae, la revelación por el Espíritu del Eterno, que nos da esa vista, esa visión de las cosas que son buenas, de lo justo y verdadero. También su significado tiene que ver con el mediodía, con la luz del mediodía, con los ojos, y también una de la derivación de esta palabra Nehorá en arameo, que es luz, tiene que ver, como dijimos antes, estar ciego. Hoy podemos ver la carencia que hay, la ceguera que hay de la gente en base a muchas cosas de la vida, como los principios morales, sociales, éticos y del comportamiento del ser humano. Hay una carencia total porque falta esa proyección y esa ver las escrituras, darle espalda a las cosas que son malas para el hombre. Entonces, al ceder a ese terreno de oscuridad cada vez más, el alma, la visión, la mente, el corazón del hombre se va oscureciendo y va careciendo de esa luz que viene de la eternidad, del mismo trono de Adonai que se derrama a aquellos que vuelven a su palabra y a aquellos que buscan la verdad en las Escrituras. Vamos a seguir analizando las palabras del texto de Bereshit 1.4 en el Targum arameo de Jonathan, como estábamos diciendo. Esta luz es una luz que tiene un propósito divino, que se revela y que es bueno para el hombre. Vamos a ver lo que provoca esta luz en nosotros cuando volvemos a la verdad de su palabra y cuando recibimos la instrucción de la Torá. Esta luz viene a manifestarse en todo el bien, todo lo adecuado, todo lo apropiado para el hombre, para la mente, para su estado emocional, para su estado psicológico y mayormente para lo espiritual, para acercarnos cada vez más a la verdad y a lo eterno que Dios
que Elohim diseñó para nuestro estilo de vida. La palabra tab, que es aramea, significa como la acción de lo bueno, lo apropiado, cosa buena. Tiene que ver con las cosas, con las obras buenas también, con lo precioso, con lo valioso, con el valor. Y también tiene que ver con el corazón, con la mente feliz, sintiéndose bien. Tiene que ver con mucho, con algo que es totalmente lo máximo y sentirse en un estado no solamente en un estado completo, sino que cuando la luz del Eterno nos alumbra en su palabra y podemos entenderla y podemos caminar sobre ella, esa misma luz hace que todo a nuestro alrededor y todo lo que hagamos sea para nuestro provecho como algo bueno, como algo agradable, como algo precioso, y todo toma un valor, todo toma algo que nos hace disfrutar de cada cosa que el Eterno estableció para nuestro estilo de vida. Esta es la palabra también que se traduce como lo bueno cuando Él separa, cuando Él hace esa diferencia de las tinieblas con la luz, es porque ya de antemano, obviamente que Él conoce todas las cosas y conoce las consecuencias de la oscuridad y del pecado, que es la similitud de esta palabra, que es oscuridad, tiene que ver siempre con lo malo, con lo triste, con lo deprimido. Entonces, el Eterno con su palabra hace la diferencia, viene a traer esa diferencia a través del discernimiento, de saber elegir lo bueno, lo que es agradable a la luz de la Torah. Por ejemplo, en la palabra cuando dice que Él separó, también la palabra tiene el peso y la carga espiritual de distinguir para separar, o sea, nos da el discernimiento a través de la palabra de poder nosotros tener de inteligencia el poder distinguir lo que viene de arriba y las cosas que son del mundo que se levantan en contra del conocimiento del Señor y nos hace muchas veces por no atender al consejo divino, oscurece nuestro entendimiento y no permite que nuestra mente sea apta para poder separar y distinguir las cosas. Entonces, esta palabra separar, cuando Él separó, es para que el hombre en esa relación con el Eterno pueda tener esta virtud de distinguir, de tener discernimiento. Y tiene que ver en sus derivaciones con el significado de algo que viene con la carga específicamente de indicarnos el camino, de explicarnos y de interpretar también la Torah en base a cada cosa que nosotros en la vida vayamos a hacer, como tomar decisiones correctas. Por eso esto es un texto que si nosotros lo analizamos en una de las interpretaciones o capas de cómo interpretar un texto, eh, aplicado a nuestra vida espiritual es muy interesante porque vamos a aprender muchos principios para el crecimiento de nuestra vida. Entonces dice que Él separó entre la luz y separó entre las tinieblas. La palabra tiniebla en el arameo es la palabra hashosh, que significa algo que es oscuro, habla de la misma oscuridad y eso trae justamente eh, en el concepto de la palabra, tiene que ver con algo que es no solamente de objeto oscuro, sino de semblante oscuro y se asocia inmediatamente a la depresión. También enfatiza mucho a la tristeza y tiene que ver con cuando la palabra dice que los caminos del hombre muchas veces son oscuros, son de tiniebla y lleva a la perdición, porque no hay una claridad y no hay una iluminación, que solamente la Torah y la verdad del Eterno nos va a proporcionar la claridad que necesitamos para nuestra vida. Entonces, ahí vemos los significados de cada palabra de una forma
clara y cómo el Eterno nos hace entender cuán importante es por qué Él separa, ¿no es cierto?, la oscuridad de las tinieblas. Sabemos que también en las mismas escrituras Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo. Él es la luz, Él es la revelación, Él es la claridad, Él es la interpretación de, de la vida, Él es la sabiduría misma. Su palabra son vida y es luz. Él es luz, una luz que permanece eterna. Él es el eterno, que en Él no hay sombra de variación, dice su palabra. En Él no hay nada oscuro. Por eso qué importante que podamos nosotros en este texto entender cuando dice, si vamos al texto hebreo ahora, para hacer una comparación de algunas palabras del hebreo al arameo, cuando dice, y vio Elohim, este Elohim es Al-Estaf, que la luz era buena. Y la luz en hebreo es la palabra or, que vamos a ver lo que significa en comparación a lo que vimos del Targum arameo, en su significado de Mejorá. La palabra or en hebreo significa alba, significa alegría, iluminación, significa luminarias en todos los sentidos, significa también como el destello del relámpago, significa felicidad, significa amanecer. Tiene que ver también con la derivación de los astros, que marcan una ruta en lo oscuro, ¿no es cierto?, del cielo, marcando, bueno, es otro tema, pero señales, indicaciones en las constelaciones, tiene que ver con luciente, con lumbrera, con luz, con rayo, con resplandecer, y también con la fuerza del sol cuando brilla. Pero lo importante y lo maravilloso es que la luz siempre trae la claridad y tiene que ver con algo glorioso, con una manifestación gloriosa, luminosa. Y si ustedes ven y analizan la palabra or en hebreo, está compuesta por 3 consonantes. Estas 3 consonantes en hebreo, cada una tiene un significado. Si vemos de derecha a izquierda, se compone la palabra luz en hebreo como or, de la letra Aleph, la letra Vav y la letra Reish. Si juntaríamos estas 3 consonantes en su significado, en uno de sus significados principales, tenemos que Aleph es fuerza, es liderazgo. La Vav es unión, es unir, es asegurar. Y la Reish es cabeza, es pensamiento, es lo principal. Entonces, si tendríamos que definir a una escala superficial del concepto de la luz en hebreo, tendríamos que decir que la luz es la fuerza que viene del Eterno, esa iluminación que nos une a Él por medio, obviamente, de su palabra y que nos da el entendimiento. A esta consonante que sigue, que es última que la Reish, que es lo principal, es la fuerza que nos une a la cabeza, al creador, al principal. Y esa luz no solamente que nos otorga la fuerza, sino que nos asegura en la comunión, en la relación con nuestro creador. Y también nos da el entendimiento a nuestro cerebro, a nuestra mente, a nuestra alma y a todo nuestro ser. Entonces, qué maravilloso que es poder también analizar en las palabras hebrea y aramea las definiciones de cada consonante. Tiene un significado impresionante, espiritual, eterno, profético, y analizando letra por letra, también podemos sacar muchísimo provecho de cada palabra en los versos, como en este caso estamos viendo. Entonces, cuando dice que él separó la luz y vio que la luz era buena, siempre lo de Dios es bueno, pero siempre lo que viene a entregarnos va a separar. Sus principios fueron entregados para separar y para que el hombre pueda vivir en la luz y no acarrear las consecuencias del pecado que produce oscuridad en el hombre. En el concepto hebreo, la palabra oscuridad, que es la palabra hoshech, vamos a ver qué significa en hebreo. Significa oscuridad, significa tinieblas, significa miseria,
figurativamente hablando. Se compara a la tiniebla o a la oscuridad como la miseria, la destrucción, la muerte, la ignorancia, la tristeza, la maldad. También significa algo sombrío, algo oscuro, tenebroso y tinieblas. Ese es el concepto hebreo de la palabra oscuridad. Y fíjense en qué tremendo, ¿no? Porque nuestra alma se puede encontrar muchas veces en ese estado, ¿no? En ese estado de Hoshech, de oscuridad, donde puede habitar en nuestro corazón, en nuestra mente, la miseria, la tristeza, la ignorancia. Y, y eso se puede ver en los rostros de muchas personas cuando no encuentran un camino, cuando se sienten solos, cuando hay una infelicidad, cuando hay un vacío enorme en su corazón, porque falta justamente esa luz que viene de la palabra del Eterno, que viene a traer bendición, a separar en nuestra vida. Cada uno de nosotros tenemos muchas cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, que necesitan separarse en muchos aspectos familiares, porque no nos hacen bien, porque son cuestiones y cosas que nosotros tenemos que separar, aprender a separar para nuestro estado emocional, para nuestra salud espiritual y emocional, para que podamos vivir y tener una armonía con el Creador. El hombre necesita tener una armonía con el Creador para disfrutar la vida. Mucha gente vive en un estado de muerte espiritual, de miseria. La miseria es algo que es pobreza, es ignorancia, es tristeza. No hay gozo, no hay alegría. Y justamente en la palabra Hoshech tiene que ver con algo que en la primera consonante, en Mahet, tiene que ver con algo que está separado. Por eso el pecado separa al hombre de Elohim, lo separa de su gracia, lo separa de su luz, lo separa de su bendición, lo separa de su paz, lo separa, es un muro. Het, la consonante Het es un muro, es una división. Y es también algo firme, algo que está separando de una posición a otra. Entonces, él vino a romper esa barrera, y Yeshua vino a romper esa barrera, ese muro de separación que nos causa el pecado. Por eso es que es importante tener este concepto claro de la palabra oscuridad, tinieblas, porque produce en el estado del ser humano, o estamos de un lado o estamos del otro. Por eso la palabra dice que no podemos amar a dos señores, o amamos a Dios o amamos a las tinieblas, o amamos la luz o amamos las tinieblas. Es el estado de cada uno y su condición que delata lo que hay en el ser humano. Siguiendo con el texto hebreo, ya casi terminando, vemos, como podemos ver acá, y vio Elohim, o sea, él vio, porque al ver también veía el sacrificio que iba a realizar para que esas tinieblas no vencieran sobre el hombre, sino que pudiera el hombre vivir en esa luz perpetua. Porque era buena, Tov, la palabra Tov, bueno, algo maravilloso, algo que el hombre, el estar y participar de esta luz con el Eterno en la relación, tiene que ver con el sentido de que su vida va a ser agradable, placentera, va a ser de alivio, va a ser de bienaventuranza, de lo mejor, en todos los sentidos y con todos los placeres. Pero eso no quita de que tengamos problemas, ¿no es cierto? Que tengamos circunstancias que podamos atravesar, que muchas veces no nos sintamos de esta manera, ¿no? Top, felices, contentos, victoriosos, porque siempre hay cuestiones. Por eso, analizar esta palabra bueno o agradable, top, en el hebreo tiene que ver con la primera consonante, que es la tet. La tet es una consonante que habla acerca del recipiente, como una vasija. Nosotros somos como una vasija, figurativamente hablando, eh, que esta vasija es trabajada, es como es moldeada. Y también esta vasija es apta para hacer y recibir. Nosotros somos como una vasija que recibimos. Y si recibimos lo bueno de Dios, vamos a dar lo bueno. Si esta vasija se llena,
de cosas que son, como en el caso del concepto de tinieblas, se llena con miseria, se llena con tristeza, se llena con enojo, se llena con toda esa carga que trae la oscuridad, esta vasija tiende a romperse y a quebrarse. Y si nosotros vamos a las escrituras y vemos en el concepto de Jeremías, cuando habla del alfarero, en las manos del Eterno, esta vasija es moldeable, que somos nosotros, porque su palabra nos hace moldeables, sus manos nos hacen moldeables para entender y para dejarnos tratar por Él, para que toda esa aspereza que esta vasija, como nuestro cuerpo, este templo necesita ser moldeado para que su luz pueda introducirse en nosotros y ser una vasija apta para poder iluminar y ser usada para honra. Bueno, hasta acá hemos visto el texto arameo. Vamos a volver a verlo, y a aquellos que les interesa el idioma arameo, es de vital importancia poder tener aproximarse al idioma, ¿no es cierto? Porque es el idioma que hablaba nuestro Salvador y que se ha manifestado en muchas ocasiones hablando arameo y hebreo. Y el Targum, o los Targunes, en este caso yo estoy usando el Targum de Jonathan, nos da una proyección del texto y nos arroja luz acerca de algunos conceptos que son muy parecidos al hebreo, pero si juntáramos los dos conceptos hebreo y arameo, vamos a sacar provecho de cada texto de la palabra, ¿no es cierto? Y eso nos va a abrir y va a traer luz a nuestro entendimiento. Repasando el texto de Jonathan, la fonética, vamos a leerla de vuelta, que dice Bajasá y Eyad, que sería Adonai, y Yad, que también es una abreviación de Alestav, Mejorá, Arum, Tab, Beafresh, Yeyat, Bein, Mejorá, Ubein, Ja, Yo, Ja, que sería lo que leímos anteriormente cuando el texto traducido en español dice de la siguiente manera. Vamos a traducirlo. Y dice, y Adonai vio la luz, que era buena, y Adonai, o el Señor, dividió entre la luz y las tinieblas. En esta hora damos gracias al Eterno por su gran amor, por su gran bondad y su misericordia para con nosotros, que Él, por medio de su palabra, nos concede el derecho de ser hijos de luz. Y cada persona necesita esa luz divina que viene de nuestro Salvador Yeshua. Damos gracias por compartir este verso en arameo, siguiendo la línea del Targum de Jonathan, de Génesis 1:4, que hemos leído este pasaje, que dice, y vio Elohim la luz, que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de las tinieblas. En el próximo video vamos a estar acerca de Génesis, siguiendo con esta línea de arameo y hebreo y comparando algunas palabras, un comentario acerca del texto. Espero que sea de mucha bendición para ustedes, que el Eterno nos siga bendiciendo en su palabra y nos dé la capacidad de poder
adquirir más luz y más sabiduría para que ese día, cuando Él se manifieste, no nos sorprenda. Bendito sea nuestro Señor, Adonai, Yeshua, nuestro Salvador, el Mashiach, el ungido, que viene pronto para manifestarse a los suyos. Bendiciones a todos.